Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad empezamos con pie derecho el programa de esta gestión. Después conversaremos sobre la química en la vida cotidiana del ser humano. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-7979-13. Mi distinguido invitado es el ingeniero químico Jorge Velasco Avellanos. Es académico fundador de la Academia Boliviana de Química, académico de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. Fue secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés, decano de la Facultad de Tecnología, decano de la Facultad de Tecnología, director de la carrera de Química Industrial, y entre sus áreas de investigación y experiencia se encuentran la educación superior, química ambiental, agua e hidroquímica, química general e inorgánica, normalización de laboratorios químicos, materiales educativos para la enseñanza de las ciencias, cereales andinos, quinoa y amaranto, productos amazónicos, café, cacao, miel y otros. Bueno, y tiene varias aplicaciones científicas. Buenos días, ingeniero, un gusto saludarlo. Lo escuchamos, por favor. Muy buenos días, estimada Jacqueline, y un cordial saludo a todos los de Radio Estudio. Iniciamos evidentemente este año y lo iniciamos hablando de química en la vida cotidiana. Muy agradecido, Jacqueline, y estamos prestos a iniciar este conversatorio. Sí, muchísimas gracias, ingeniero, por haber aceptado nuestra invitación, y realmente hemos considerado la química un tema bastante importante, ¿no? A veces las personas no conocemos, ingeniero, que estamos en nuestro hogar, en nuestra vida relacionado con química. Pensamos en una persona, que está con su ensayo en un laboratorio y eso es química, pero sin embargo se encuentra, vivimos con esta área todos los días, ¿no? Ingeniero, ¿cómo podemos definir qué es la química? Bien, es verdad que estamos rodeados y vivimos dentro de lo que es la química, pero este es un decir y hay que convertirlo realmente en una realidad y poder explicar algunos fenómenos que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Y que nos van a ayudar, evidentemente, no solo a entender procesos, sino a mejorar la calidad de nuestra vida. Empecemos indicando que la química estudia la transformación de la materia, igual que la física, y con la ayuda obviamente de la matemática. Por eso la química es una ciencia exacta. Pero ¿cómo hacemos la transformación de la química? O sea, la transformación de la materia, justamente formando nuevos compuestos, nuevos elementos que nos sirvan en diferentes rubros y mejoren procesos. Esa es la química, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde está presente la química en la vida cotidiana de las personas? En nuestra vida diaria. Es decir, nos va a servir la química no solamente para aprender la nomenclatura, que desde ya es complicada y que la vemos desde el colegio, sino más bien hay que enfocar la química para entender los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, en la vida cotidiana, todos los días convivimos y respiramos aire, y de ese aire extraemos el oxígeno. Entonces hay que empezar, por ejemplo, diferenciando el aire del oxígeno. En literatura, cuando escuchamos y leemos un texto y un libro, una poesía, decimos, me faltó aire. Perfecto, se entiende. O me faltó oxígeno. Para la literatura, para el común de la gente, es lo mismo, pero no para el químico. El aire
es una mezcla que contiene oxígeno, nitrógeno y argón en diferentes proporciones, por ejemplo. Y de ese aire extraemos en nuestro organismo el oxígeno que nos sirve para dar vida a la célula, y quien se encarga de llevar el oxígeno hasta la última célula es la sangre. Entonces, esos procesos son los que nos permiten entender la química en la vida cotidiana. Y este es un ejemplo que convivimos a diario, el oxígeno. Y como hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que los vamos a ir viendo en el transcurso, seguramente, de este conversatorio. Está bien, ingeniero. Tomando su ejemplo, entonces, ¿por qué sería importante considerar la química en nuestras vidas? Yo le pregunto esto, ¿no? Porque a la gente no le va, tal vez, no va a querer profundizar ese conocimiento, ¿no? De que sea oxígeno, sea aire, etcétera, ¿no? Con tal que respire, estar bien para las personas, bueno, pues que vivimos en una cotidianidad, ¿no? Pero en este caso, tomando su ejemplo, ¿por qué es importante considerarlo o analizarlo desde ese punto de vista? Porque el problema número uno del oxígeno es que el oxígeno se combina con todo y va formando diferentes compuestos y va oxidando todo. En el área industrial, por ejemplo, el problema número uno es la oxidación que ocasiona el oxígeno en todas partes. Por eso hay que proteger los metales del oxígeno, porque el oxígeno va a corroer. La corrosión es el principal problema en la industria. Y en nuestro cuerpo también. Ese oxígeno que entra al cuerpo y oxigena la célula, también oxida la célula. Por eso vivimos muy poco y por eso tenemos una calidad de vida muy, muy restringida. Entonces, ¿cómo protegemos de la oxidación en la industria? Por ejemplo, pintando el fierro o cubriendo de un metal que no se oxide. Por eso se dora, se platina, se niquela, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos en el organismo? Introduciendo un antioxidante. ¿Y dónde están los antioxidantes? En los alimentos. Y no en la carne, sino en los vegetales y en las frutas. Es por eso que una alimentación adecuada también nos está llevando a introducir antioxidantes en el cuerpo y tener una mejor calidad de vida, porque estamos protegiendo de la oxidación normal que tiene la célula. Esta es una aplicación, por ejemplo, bien práctica en la industria y también en nuestro cuerpo, y es una explicación sencilla de la oxidación, que nadie puede librarse de lo que comúnmente ocurre en la vida cotidiana. El oxígeno oxida todo y degrada todos los metales, no metales, y en nuestro organismo también, por ejemplo. Oh, qué interesante, ingeniero, esto de la oxidación que nos cuenta, porque también entonces es parte esto de la química de nuestra salud, de los alimentos que nosotros consumimos. Y bueno, prácticamente yo supongo que la química debe estar en todo, hasta en la electricidad, ingeniero, también está relacionado con lo que es la química, tal vez la tecnología, los electrodomésticos que nosotros utilizamos en el hogar. ¿Estará relacionado también con la química? Claro que sí, claro que sí. Y no nos olvidemos de que hasta en el colegio hemos aprendido de que cómo se forman los compuestos a través de combinarse, ¿no? Con el oxígeno o entre ellos, o en diferentes procesos que se explican a través de una reacción. Y esa reacción no solamente que produce nuevos compuestos, sino genera energía, absorbe energía o genera energía. Esa energía también es parte de la química y se estudia en una especialidad que se llama físico-química termodinámica, o sea, la generación de energía
en las diferentes reacciones. Y ahí viene la asociación con energía y también con procesos de alta tecnología. Ahí viene, por ejemplo, cómo se pueden cocer los alimentos, cómo se puede convertir esa energía en beneficio para que se produzcan de mejor manera nuevos compuestos o, en el caso de los alimentos, una buena cocción para que se introduzcan adecuadamente en nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí viene la asociación de producción de energía o generación de energía con la tecnología y los aparatos y equipos adecuados. Perfecto. ¿Qué es lo básico, ingeniero, que deberíamos conocer los ciudadanos referente a la química que nos favorezca en nuestra calidad de vida? Quizás en una interpretación de los fenómenos y sobre todo entender algunos procesos que puedan después, por entendimiento, mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, siempre se ha hablado y se está hablando, por ejemplo, de cómo hacer o utilizar electrodomésticos en forma adecuada. Y esto lo menciono porque siempre se ha pensado, se ha opinado y a veces no se ha explicado adecuadamente, por ejemplo, el uso de microondas en la alimentación y en la cocción de alimentos. Mucha gente piensa que por el nivel de energía que se utiliza en el microondas, se puede, los alimentos que sufren cocción, sufren alguna alteración y que generan perjuicios en nuestra vida como ser, pueden convertirse en sustancias cancerígenas. En esto hay que aclarar muy bien de que el uso de la energía, en este caso del microondas, es a través de la forma de usar esa energía. Así como a veces la cocción de alimentos se hace directamente sobre el fuego, que se ha usado así, en una parrilla o en algún elemento, también se puede usar la energía en forma indirecta. Por ejemplo, se puede cocinar con un baño indirecto que se llama baño María. O sea, estaríamos calentando el agua para cocer los alimentos. Lo mismo ocurre con el microondas. Estamos utilizando otro tipo de energía. Esa energía se llama energía electromagnética. O sea, ya no se usa el calor, sino se usa la vibración de ondas que hay en el espectro de luz. O sea, todas las ondas son de luz. Lo visible es lo que vemos. Vemos del rojo al violeta, pero hay luz más allá del violeta, ultravioleta. Hay luz antes del rojo. Entonces está el infrarrojo. Y hay luz antes del infrarrojo, que son las ondas de sonido donde está el microondas. Entonces, fíjense, la radiación del microondas está más antes que el color rojo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ante una pregunta del común de la gente que dice, ¿hace daño el microondas o no hace daño? En realidad, el microondas hace menos daño que la luz color rojo o color verde. Entonces, el problema no es de radiación, el problema es otro. Cuando se calienta con el microondas existe una vibración molecular, por eso existe la cocina molecular. O sea, la cocción se realiza por energía entre los átomos y entre los electrones que tiene el agua. Por eso la cocción se realiza siempre en sistema líquido.
Entonces, esa vibración calienta muy rápidamente el alimento. Y es probable que en esa cocción no interviene la energía no es dañina. Lo que puede pasar es que en ese calentamiento, en esa vibración molecular, pueda existir una degradación de algunas vitaminas en los alimentos, como ocurre habitualmente cuando se calientan las verduras, por ejemplo. Hemos escuchado decir de que cuando se calienta la zanahoria, cuando se calienta la papa, etcétera, se pierden algunos aminoácidos, algunas propiedades producto del calor. Lo mismo ocurre con el microondas, de repente con mayor intensidad en algunas vitaminas o en algunos desdoblamientos que existen producto de la cocción. Pero la energía que irradia el microondas no es negativa, es menos dañina. Fíjense que el color rojo, que el color amarillo, que el color azul que vemos a diario y que soporta nuestro cuerpo. Qué interesante y qué buena noticia, porque la mayoría de las señoras, especialmente nuestras mamás que han cocinado, que han calentado nuestro alimento con microondas, creen que es algo cancerígeno. Y así que prefieren hacerlo, obviamente, de manera tradicional, utilizando una ollita o baño María, haciéndolo calentar en agua. A ver, tomando su mismo ejemplo, ingeniero, sobre microondas, ¿qué es lo que deberíamos tener cuidado con el microondas que utilizamos más en todas las familias bolivianas? Porque obviamente nos ahorra tiempo, las mamás inclusive calientan el biberón de sus niños, etcétera. Pero hay también ciertas recomendaciones, ¿no? Que no tenemos que hacer calentar en nylon, tal vez en cierto tipo de plastoformas. Tal vez es una orientación, ingeniero, por favor, que eso nos puede servir a mí y a las personas que nos están escuchando, por favor. Claro que sí, claro que sí. Como decía, la radiación no es un peligro. O sea, no hay por qué tener miedo a acercarse a la radiación que emita el microondas. El problema está en el uso del microondas. El uso que puede generar algunos desdoblamientos en los alimentos y se pueden perder algunas propiedades. Pero lo más importante es que utilicemos el microondas simplemente para calentar la comida que se está preparando, para evitar que los alimentos se pierdan algunas propiedades. Y sobre todo hay algunas restricciones muy importantes. Por ejemplo, no es posible introducir plásticos de ninguna clase en el microondas. ¿Por qué? Porque el plástico con la vibración molecular que genera el microondas puede generar, eso sí, está comprobado, agentes tóxicos muy nocivos que pueden generar en los diferentes cánceres, ¿no? Se ha demostrado y se ha considerado de que evitemos recipientes de plástico. El plástico genera en su desdoblamiento compuestos muy nocivos, y tener plástico en el organismo, en la sangre, es muy complicado porque no se degrada y se acumula en los órganos y obviamente producen los diferentes tipos de cánceres, entendiendo que el cáncer no es más que un crecimiento anormal de la célula. Entonces, eso y las restricciones que tiene que tener en el uso hay que observarlos con mucho detenimiento. Lo mejor es utilizar recipientes aconsejan siempre de porcelana y sobre todo de cerámica. La cerámica es lo mejor y lo más lo que absorbe de mejor manera la cocción de alimentos en esta fase interesante de calentamiento por efecto molecular. Esta es una cocina molecular, ¿no? Que se conoce. Claro. El vidrio también se puede utilizar en el microondas, ingeniero.
Sí, sí, pero el vidrio especial, el vidrio que se utiliza para los laboratorios, o sea, el vidrio que tiene resistencia térmica. Últimamente ya casi todos los vidrios que se utilizan en la cocina ya vienen con resistencia térmica y se introduce el bórax. Y el boro hace que el vidrio sea flexible y pueda considerarse como un buen instrumento para utilizar. Pero ante la duda de que el vidrio de la cápsula no sea la adecuada, es que generalmente se evita el uso de vidrio, pero un buen vidrio de muy buena calidad y especialmente diseñado para sistema de microondas, sí es posible. No nos olvidemos de que en el horno del microondas lo que está rotando el recipiente es de vidrio y es un vidrio de alta calidad que tiene resistencia térmica, pero ante la duda es preferible no utilizar el vidrio que no está adecuadamente certificado para uso en microondas. Pero sí la cerámica. La cerámica es el mejor material. Ingeniero, ¿el plastoformo también se puede utilizar en el microondas? No, el plastoformo es un elemento que no se puede utilizar ni siquiera en la vida cotidiana. Está demostrado que el plastoformo genera permanentemente ni siquiera temperaturas elevadas, temperaturas normales, genera compuestos que derivan en sistemas cancerígenos. Ya está desechado como medida de inclusive de envase el plastoformo. Bueno, eso bueno, pues era una pregunta que nos ha llegado de una oyente, ¿no? Porque mayormente la comida que nos vienen a dejar, ingeniero, cuando usted solicita, ¿no? Los famosos delivery traen en plastoformo y la mayoría el plastoformo y todo lo metemos al microondas, ¿no? Porque es más práctico. Pero bueno, aquí la persona que nos estaba preguntando y el plastoformo, bueno, ya sabe que no se puede utilizar en microondas. Sí. Ingeniero, en cuanto a me olvidaba ser más específico. El plástico con la temperatura elevada genera los famosos talatos o bisfenol. Esos son los términos cancerígenos que derivan de los plásticos y también del plastoformo y compuestos que tienen este tipo de estructura en su conformación, ¿no? Esto era para indicar que lo ideal siempre es utilizar, sobre todo en el microondas, cualquier recipiente de cocción y de cocina, las cerámicas. La cerámica es un excelente material que se ha utilizado desde la antigüedad. Lo único que la cerámica de nuestra época es bastante elaborada y ya está es bien, que tiene muy buena impresión a la vista, ¿no? Ese es un instrumento que se ha utilizado desde 1000 años antes, ¿no? La cerámica, entonces, es lo más ideal para el microondas. ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta en los electrodomésticos, ingeniero, que nos podría decir? ¿Qué otros electrodomésticos tendríamos que considerarlo en nuestra vida y tener mayor cuidado? Aparte de microondas. Los demás instrumentos o electrodomésticos generalmente usan corriente eléctrica y no hay mayormente ninguna dificultad en la cocción porque es totalmente externo. No habría mucho cuidado. Tal vez el uso adecuado del gas, ¿no? En la cocción de alimentos. No nos olvidemos de que el gas en su combustión genera hidrocarburos insaturados que a veces no está confirmado, pero también esos humos generan productos cancerígenos, ¿no? Por inadecuada combustión de hidrocarburos.
Y sobre todo lo menciono esto porque en La Paz, al tener poca cantidad de oxígeno, las combustiones son generalmente incompletas y tiende a generar por combustión incompleta hidrocarburos que pueden resultar con el tiempo acumulativo sustancias cancerígenas, ¿no? Por eso es que en algún momento se ha estudiado y se ha sugerido de que en La Paz, donde hay menos cantidad de oxígeno, se limite un poco la cocción a través de parrillas, ¿no? El carbón genera por la combustión incompleta de repente algunos residuos que pueden ser tóxicos, ¿no? Pero no a nivel del mar, no en Santa Cruz ni en lugares que tengan a nivel del mar, porque ahí la combustión por la riqueza de oxígeno es casi completa. Ese simplemente sería un cuidado que hay que tener en la cotidianidad del uso, sobre todo de parrilla, ¿no? Está bien. Y la estufa, las estufas que muchas familias siguen utilizando, inclusive ha habido fallecimiento, ¿no? De que han puesto tal vez un calentador y hay familias íntegras que han fallecido, ingeniero. Lo mismo, son combustiones incompletas, sobre todo en La Paz. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería una buena ventilación, ¿no? Y no tener la estufa encendida mucho tiempo. Siempre en La Paz hay combustión incompleta y en la combustión incompleta se genera no dióxido de carbono sino monóxido, que es mucho más dañino y hasta letal. Entonces, una buena ventilación, una permanencia no muy larga de la estufa, etcétera, ¿no? Son precauciones que se debe tener, sobre todo en La Paz. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, con esta conversación tan interesante ya hemos pasado media hora, pero nos vamos a ir en corto, así que le pido por favor, ingeniero, que se mantenga en línea y a nuestros oyentes también. Regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94, una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán.
Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo, el sabor de lo nuestro. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Ley número 259. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La presente ley tiene por objeto regular el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, las acciones e instancias de prevención, protección, rehabilitación, control, restricción y prohibición, estableciendo las sanciones ante el incumplimiento de las mismas. Recuerda que las bebidas alcohólicas no cambian ni mejoran tu vida. Al contrario, te destruyen. Piensa, cambia. Hola, soy Grover Echavarría, director de Radio Deportes. Y quiero invitarles a vivir con nosotros la fiesta del fútbol del 2023. Las Copas Libertadores y Sudamericana, las eliminatorias del Mundial y el fútbol profesional boliviano. Siempre por Radio Estudio 94 en 94 FM y con el respaldo de La Cascada. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate y que te refrescas. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, 0 calorías, porque la vida hay que vivirla en modo Sport. Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. No olviden, todo el fútbol profesional del 2023 por Radio Estudio 94 en 94 FM. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estudio 94 FM. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Mi nombre es Jacqueline Barriga Nava. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos hablando sobre la química en la vida cotidiana del ser humano. Mi distinguido invitado del día de hoy es el ingeniero químico Jorge Velasco.
Él es académico de número de la Academia Boliviana de Educación Superior, fue secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés, decano de la Facultad de Tecnología, vicedecano de la Facultad de Tecnología, y además tiene muchas investigaciones en diferentes áreas relacionadas a la Ingeniero, estábamos hablando sobre esto de microondas, estábamos hablando referente al consumo de alimentación, cómo influye la química en todo este proceso de vida que el ser humano tiene. Y bueno, en el caso, ingeniero, del agua, ¿no? Existe mucha queja de los vecinos que el agua que obviamente nos da la empresa responsable de nuestro país no es adecuado, porque en muchos hogares, dicen muchos vecinos, ¿no? Llega a colores, ¿no? Amarillo, inclusive bastante café. Entonces reclaman a la empresa y la misma empresa les indica que no hay ningún problema al respecto. Entonces, aquí es el cuestionamiento, ingeniero, ¿no? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que es buena agua para beber? ¿No? Tal vez el color, así como el fuego, ¿no? Que nos estaba explicando, color verde, color azul, color rojo, tal vez es algo preocupante también, o nos podemos dar cuenta como vecinos, el color del agua, si es buena o mala. Sí, el tema del agua es clave y es totalmente necesario, y es un elemento que lo podemos explicar químicamente y es parte de la química en la vida habitual. A ver, empecemos indicando que el agua en La Paz, sobre todo en La Paz, el agua que se consume es agua de deshielo, que en época de invierno esa agua de lluvia se congela en las montañas, y en época de calor esas montañas producen agua que se acumula en varias represas, 4, y producto de esa ese es el agua que se consume en La Paz. Por lo tanto, tenemos agua de deshielo, agua de prácticamente como este deshielo, es cuando el agua de hielo pasa a líquida, prácticamente tenemos un agua de muy buena calidad en La Paz. No porque esa sea una maravilla, sino porque por la naturaleza del agua que se consume. Pero en el transporte, en el recorrido de la cumbre hasta la represa, obviamente que se arrastran sedimentos. Es por eso que el agua tiene que ser tratada, y esa empresa que trata el agua en La Paz se llama EPSAS, y que tiene como fin llegar a la casa, al hogar de cada uno de nosotros, totalmente potable. ¿Qué es el agua potable? Agua apta para el consumo humano. Tiene que ser exenta de microorganismos, sobre todo patógenos. 2, transparente. No tiene que contener color, olor ni sabor. Ese es el agua potable. Para que esa agua llegue a nosotros, se sigue un tratamiento que en La Paz es muy sencillo. Hay que filtrar, hay que eliminar los sedimentos, hay que adicionarle compuestos químicos que maten los microorganismos. Generalmente se usa hipoclorito de sodio en dosis adecuadas y recomendadas, y así llega el agua a nuestro grifo. Sin embargo, en La Paz, porque se arrastra desde la cumbre hasta nuestro hogar prácticamente, esa agua tiene alto contenido de hierro. Por eso es un agua altamente pesosa. Y en EPSAS no le quitan el peso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un sabor al que nos hemos acostumbrado, si nosotros hiciéramos la comparación con el agua de Santa Cruz o el agua de otros lugares que no tienen hierro, esta agua tiene un sabor especial al cual nos hemos acostumbrado. Sin embargo, EPSAS no le saca el fieso porque
el fieso sirve para evitar esa tremenda enfermedad que hay, tanto en Santa Cruz como en lugares a nivel del mar, que se llama anemia. O sea, la ausencia de hierro en el organismo. Y el hierro es clave porque es el componente, el átomo central de la conformación de la sangre. Entonces, una disminución de hierro trae consigo una enfermedad que es la anemia. No hay anemia, nunca ha habido anemia en La Paz. Y por eso es que el agua en La Paz tiene un sabor especial que nos hemos acostumbrado, pero que se nota a nivel de otros lugares. En otras palabras, el agua que llega al grifo es de buena calidad. ¿Y cómo se mide la calidad del agua? No solamente por la apariencia externa, que ya he dicho hace un ratito, sino por el pH. ¿Qué es el pH? La medida de acidez del agua. El agua y todos los líquidos tienen una medida que se llama el pH, que es la medida para saber la cantidad de ácido o de base que tiene el agua. Y el agua debería estar neutra, debería tener un pH 7. Menos de 7 es ácido, más de 7 es básico. En La Paz, y ustedes se puede comprobar esto en los experimentos que se hacen en las universidades y en todos los colegios inclusive, se recolecta el agua del grifo en un vaso, se coloca el pHímetro, que es el medidor de pH, y nos tiene que dar 7, indicando de que el agua es neutra, la misma cantidad de ácido que de gas. Eso es. Y en La Paz podemos hacer la medición, y la hacemos siempre en las universidades. Nos mandan con un pH de 7.5, 7.8, o sea, ligeramente básico. Es una muy buena calidad. Muy bien, entonces el agua que consumimos en La Paz es de buena calidad, y para esta pregunta vamos a resumir. Tiene que ser el agua sin color, sin sabor y transparente, vecinos, para que ustedes pues puedan identificar a simple vista de que están consumiendo una buena agua. Ingeniero, ¿cuáles son los productos que tenemos que tener cuidado en los hogares? Puede ser detergentes, tal vez productos de limpieza. Y eso le pregunto, ¿no? Porque ha habido muchos accidentes este último tiempo de que por la lavandina, con esto del COVID, que ha habido, bueno, pues mucho problema en las manos, en la piel, etcétera. En este caso, ¿qué productos tendríamos que tener mayor cuidado para el uso de nuestros hogares? En realidad, los productos de limpieza, y se ha incrementado esto con el uso, con el tema del COVID, generalmente están controlados, ¿no? El hipoclorito es un fuerte agente oxidante, produce mucho oxígeno, y eso hace que se eliminen agentes patógenos totalmente, ¿no? Todo lo que tiene exceso de oxígeno elimina todos los agentes patógenos, pero deben tener dosis adecuadas, porque son fuertes agentes oxidantes y empiezan a oxidar, como hemos explicado hace un rato, empiezan a oxidar todo, inclusive ahí vienen los daños a la piel y a los diferentes sentidos. Entonces, felizmente existe control, sobre todo en productos que tienen envase y tienen control de calidad. Hay que tener mucho cuidado con los productos que se elaboran sin estos requisitos, que generalmente, en el caso del cloro, del hipoclorito, se nota por la cantidad, por el olor, ¿no? Un intenso olor generalmente indica una dosis elevada. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se puede minimizar esto? Agregando agua. O sea, si hay una dosis elevada, se nota por el olor, hay que adicionar agua, simplemente. Entonces, para disminuir la concentración. Ese sería un ejemplo. Y otro que está en nuestros hogares de manera diaria, se podría decir. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta, tal vez en algunos otros productos, ingeniero?
Generalmente las concentraciones adecuadas, ¿no? Que tienen que estar por normas reportadas en los envases, ¿no? Ahí indica las cantidades permitidas. Perfecto. Entonces, lo que usted nos recomendaría es comprar estos productos ya envasados, ya no calificados, se podría decir, o con marcas conocidas tal vez. Sí, no solamente marcas conocidas, sino que tengan el reporte obligatorio que se exige en los envases. Y si tenemos alguna duda, por el olor característico, se diluye todo con agua, ¿no? Y se puede diluir fácilmente con agua. Ya, perfecto. Una sugerencia más, ingeniero. En el caso del reciclaje, en el caso de reciclar ciertos elementos que usamos en el hogar y que obviamente no pierda su calidad, ¿qué nos aconsejaría? ¿No? En el caso, por ejemplo, hay algunas mamás que los jaboncitos que les sobran, pequeñitos, lo vuelven a reciclar, ¿no? Lo ponen en un recipiente con agua y se vuelve a hacer uno solo. ¿Eso está bien? Tal vez hay otras sugerencias que se pueden dar, ingeniero. Sí, se puede. Todo se puede reciclar para utilizar la parte residual de mejor manera. En el caso de los jabones, no solamente se pueden convertir en líquidos, que es posible, sino hay que pulirlos, hay que rasparlos, ¿no? Y que el jabón sólido se conserve sólido aunque sea en polvo, ¿no? Es una buena manera de reciclar el caso del jabón. Y todo producto es posible siempre reciclado. Ahora existe una norma que ojalá la industria la efectivice, se la está haciendo paulatinamente, de que todo empaque sea reciclable, es decir, sea reutilizable, ¿no? Y depende de cómo encontremos el uso adecuado. Claro, y eso en el Internet también se puede ver, ¿no? Ya como tenemos acceso a la tecnología, entonces ahí dan también algunas sugerencias, ¿no? Que eso también se las podría considerar. Ingeniero, nos ha llegado algunas preguntas, las vamos a responder ahora. Aquí nos dicen, ¿quemar nylon está bien? Generalmente, la quema de cualquier producto de hidrocarburos, plásticos, nylon, etcétera, producen gases tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado de la generación de esos gases tóxicos, ¿no? Ese es el producto más dañino, si quieren, de contaminación dañina. Después la quema, la destrucción, se produce en forma instantánea y el daño está en los productos y gases que emiten. En los gases o sea, que no es recomendable quemar nylon. No es recomendable, es mejor conservarlo en sólido y desechar. Hay mecanismos adecuados para desechar esto que ya se está empleando aquí mismo en La Paz, con es una biodegradación que hacen en los lugares donde se acumula la basura. No, es mejor desecharlos en sólido y evitar quema, porque la quema genera gases tóxicos. Perfecto. Aquí nos llega otra pregunta casi similar, que dice, ¿por qué no es bueno quemar basura? Vivo en el Alto, buenos días. Nos saluda esta persona. ¿Por qué no es bueno quemar basura? Claro que eso tiene algo, ¿no? Pero tal vez la generación de gases tóxicos por un lado. Y aunque no crean, el quemar consume oxígeno. ¿Qué es quemar? Es combinarse con el oxígeno. O sea, el poco oxígeno que hay en La Paz más la quema, estamos todavía disminuyendo el poco oxígeno que hay en La Paz. Y aparte de que se están generando tóxicos, ¿no? Entonces hay que evitar las quemas en general. En general, perfecto. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor didáctica para enseñar química? Nos preguntan. La química, sobre todo en el colegio, se enseña de muy mala manera. Imagínense, muy memorístico, hay que aprender de memoria. Ahora son 118 elementos, más cada elemento tiene 2, 3, hasta 7 valencias. Imagínense, es una
locura aprender de memoria cómo se forman los compuestos. La mejor didáctica es enseñar lo que se ve en la vida real. Si decimos, vamos a, por ejemplo, quemar algo, vamos a quemar papel. El papel tiene su fórmula, que es celulosa. Cuando se quema se generan dos gases, dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces hay que enseñar explicando cuál es el objetivo y el proceso en la vida real. Eso de aprender de memoria, las cosas evidentemente se puede obtener las fórmulas que uno quiera, pero en la vida real esa fórmula requiere mucho tratamiento, y es un tratamiento a veces que se llama tecnología, y es la manera de hacer las cosas. Entonces mejor explicar lo que pasa en la química con lo que habitualmente convivimos. Muy bien, ingeniero, le agradecemos mucho por esas sugerencias, por sus palabras, pero yo tengo una conclusión, ¿no? Que por todo lo antecedido, por todo lo que hemos conversado, ingeniero, yo noto que en la educación boliviana es un fracaso respecto a la química, porque hay muchas personas que no sabemos cosas que deberíamos saber. Me parece algo hermoso esta área, tal vez bastante amplia y compleja, pero con estos pequeños ejemplos nos hemos dado cuenta lo importante que es saber química, y obviamente todos en su mayoría en el colegio por lo menos hemos aprendido química, pero no de la manera correcta. Es de esa forma que no la entendemos, no nos damos cuenta de que está alrededor nuestro y convivimos con la química todos los días. Ahora, con la nueva malla curricular que se está implementando, ha rebajado muchas horas de química, de física, de filosofía, y más nos estamos incluyendo en otras temáticas, tal vez que no sean para que fortalezcan este conocimiento que los bolivianos obviamente vamos a necesitar, y la formación de los estudiantes también. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, ingeniero. Sus palabras de despedida, por favor. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline, y que sea un modo y una forma para no solamente popularizar, sino entender de verdad los fenómenos que en la cotidianidad de la vida se presentan, y a veces no podemos explicarnos, y empezamos a especular, de repente a pensar cosas inadecuadas. No, ese es el objetivo de las ciencias exactas, y entre ellos la química, como es la física y las demás materias, ¿no? Exactamente, ingeniero. Una consulta, ¿va a ir a las salacitas? Sí, a las 12, ¿no? A las 12. Entonces ahí nos vamos a encontrar, ingeniero. Ahí nos encontramos. Yo le deseo todo lo mejor, éxito, y todo lo que compren las salacitas pues se haga realidad. Un gusto, Jacqueline, y a través de usted a toda la audiencia, que si es que algo hemos aportado, entonces estamos muy contentos. No, ha aportado bastante. Yo he aprendido, y nos siguen llegando preguntas, pero lastimosamente el tiempo es nuestro enemigo. Entonces, de esa manera nos despedimos con la canción de Manuel Chazarreta, A las citas. Conmigo será hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. 9 mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. A chayar la esperanza, una pía tigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. Quiero tener pasaporte
norte, viajar al polo norte, pasaje con su visa. Raspadillo de canela, anticucho, mata pena enterrarme en masitas. Quiero cóctel de soya, 5-0 chico bolas, negrito de alcancía. Plato paseño picante, gomero bien galante, suerte sin blanquitas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que el queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que el queco cambiará mi vida. Te veo tan distante, con ojos de pescado, derrites mi alegría. Mejor si crees, vidita, cuidado que el queco te vuelva de a la cita. Es solo ver al plomero con su título de ingeniero. Es solo ver a mi abuelo, compró $1,000 en un peso. Es solo ver a la Hilaria y el camión que soñó su infancia. Es solo ver al banquero con la safta mancha corbata. Mi pueblo no necesita de una isla de la fantasía donde se cumplan sus sueños. Para eso está a la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. Mujeres en radio.